Hola, hola, quien les habla su profesor Alfonso Puente. Hoy estaremos hablando sobre el gobierno del general Eleazar López Contreras. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, ocupó la presidencia uno de los principales colaboradores, el ministro de Guerra y Marina Eleazar López Contreras. Primero lo hizo como mandatario encargado y luego, en abril de 1936, fue electo por el Congreso en un proceso de segundo grado como presidente constitucional para el periodo de 7 años. López Contreras era otro de los andinos que había llegado a Caracas con la Revolución Restauradora de Cipriano Castro de 1899, pues se había alistado en el ejército con apenas 16 años de edad. Sin embargo, distaba mucho de ser uno de los generales iletrados que se formaron en las luchas caudillistas. Se había cultivado mucho al punto de ser autor de varios libros sobre la vida y actividad militar de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, muy diestro en tragedia, en estrategia y manejo de tropas. Con buen nivel educativo, ascendió militar y políticamente durante el periodo de Gómez, al punto de llegar a ser uno de sus subalternos de mayor confianza. Ruta a la democracia. López Contreras promovió ciertas garantías de los derechos políticos, pero conservó el estilo autoritario del gobierno que restringía el goce de las libertades. Por eso se dice que emprendió un lento viraje hacia la democracia. Su intento de avanzar hacia la libertad política expresó en decisiones como liberación de presos políticos, retorno de exiliados, restablecimiento de la libertad de prensa, legalización de algunos partidos políticos, aprobación de la ley del trabajo. La ruta no fue fácil. El nuevo gobierno y el nuevo gobernante, la presión de la sociedad era tremenda. Luego de 27 años de dictadura de Juan Vicente Gómez, además estaban en un desarrollo de cambios estructurales, al pesar aceleradamente de una nación rural, empobrecida a un país petrolero con grandes expectativas de crecimiento. Entre las demandas y movimientos que protestaban, debió enfrentar durante su gobierno destacaron diciembre de 1935, inmediatamente después de la muerte de Juan Vicente Gómez, sofocó las tentativas de familiares del dictador por quedarse en el poder. Febrero de 1936, una manifestación para exigir la destitución y enjuiciamiento de funcionarios gomecistas, corruptos o represores, así como el cese de la censura de la prensa, fue reprimida con disparos de fusil por la policía en el centro de Caracas, lo cual ocasionó la muerte de varias personas. López destituyó al gobernador del Distrito Federal y se comprometía en restablecer la libertad de prensa. En diciembre de 1936, el gobierno enfrentó una huelga petrolera convocada para exigir reivindicaciones laborales a las transnacionales que explotaban los hidrocarburos, que se prolongó hasta enero de 1937. En la época de contradicciones, la situación que heredó López Contreras se caracterizó por el descontento popular y las encontradas ambiciones de poder de diversos sectores dentro del gomecismo. Asimismo, influyó en el contexto político internacional, pues el mundo se encontraba en una etapa de mucha inestabilidad que condujo al 1939 a la Segunda Guerra Mundial. El periodo de López Contreras fue contradictorio en materia política, pues hubo innegables avances con respecto al tiempo de Gómez, pero también hubo medidas abiertamente represivas y conservadoras del orden de cosas propios de la época gomecista. Nosotros podemos decir que hubo muchos avances en este tipo de gobiernos que hubo hacia lo que fue el post-gomecismo, que uno de los primeros avances fue la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados, aprobación de la ley primera del trabajo, legalización de importantes partidos políticos, reducción del periodo presidencial de 7 a 5 años y prohibición de la reelección inmediata, eliminación de la censura que mantenía el régimen
de Gómez a la prensa, pero hubo varios también retrocesos, como fue la aprobación de ley del orden público, conocida como Ley Lara, con una fuerte impronta represiva, expulsión de países que dirigentes calificados como comunistas, desarrolló de una campaña regresiva contra los dirigentes sindicales luego de la huelga petrolera y otros conflictos laborales, prohibió los partidos políticos y movimientos basados en ideologías comunistas y anarquistas, se mantuvo en el modelo de elección indirecta y del presidente a cargo del Congreso, se mantuvo abierta las posibilidades de aplicar la censura a través de la ley Lara. Eso fue uno de los atrasos que hubo en ese gobierno. Para hablar sobre el gobierno de este hombre, de Isaías Medina Angarita, el ciclo de postgomecismo se cierra con Isaías Medina Angarita. Él fue el último de los presidentes que pertenecieron en el régimen de Juan Vicente Gómez y que gobernaron después de la muerte del dictador. Se trata de otro oficial andino, aunque ya no de los que llegaron a Caracas con la Revolución Restauradora, sino de una nueva generación que se formó en la Academia Militar creada por Gómez en 1912. Medina Angarita destacó rápidamente en el Instituto de Formación Castrense y desde muy joven se convirtió en oficial de confianza de Gómez y de López Contreras, de quien fue ministro de Guerra y Marina. Al ser electo por el Congreso nuevamente en elecciones del segundo grado, Medina Angarita enfrentó el reto de seguir avanzando hacia la democracia, pues las presiones populares y de la dirigencia política eran de cada vez mayores. A medida que Angarita le correspondió gobernar durante la fase más aguda de la Segunda Guerra Mundial, él inclusive declara la guerra a la potencia del eje, Alemania, Italia y Japón, a principios de 1945. Comparado con el de San López Contreras, su gobierno fue mucho más abierto y democrático. En su periodo se legalizaron grandes partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista de Venezuela y Acción Democrática, y se crearon importantes medios de comunicación. La libertad de prensa fue muy amplia, hasta el extremo de que el propio presidente fue objeto de duras críticas hacia algunas calumnias. Por ejemplo, la acusación de que simpatizaba con el fascismo, especialmente con el italiano Benito Mussolini. La prueba más evidente de la amplia libertad política que existe en el país durante el gobierno en esta manera fue derrocado mediante un golpe de Estado liderado por los partidos políticos y militares en 1945. Medina Angarita es el número uno de la cédula en Venezuela. Fue el que creó la cédula de identidad en Venezuela. Fue uno de los principales hombres en que avanzó a Venezuela hacia el progreso. El gobierno de Medina Angarita cumplió ampliamente los compromisos asumidos con los aliados de suministrar petróleo necesario para el esfuerzo de la guerra. Sin embargo, para el gobernante estaba claro que el negocio petrolero era muy injusto para Venezuela. Por ello, planteó una reforma a la ley de hidrocarburos, destinada a garantizar que las grandes empresas transnacionales pagaran al menos un impuesto digno. Entre los nuevos preceptos legales que molestaron muchos a los directivos de las empresas extranjeras, se encuentra la obligatoriedad que las compañías petroleras compartieran sus ganancias con el Estado a parte de iguales. Estos se conocieran más parte como la política del 50-50, expresión referida al carácter extranjero de las empresas petroleras. El estímulo de la refinación petrolera en el país, pues las empresas transnacionales habían puesto en marcha un modelo en que el crudo extraído de Venezuela era llevado a los otros territorios para ser refinado, Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago o Estados Unidos. Aún todavía en Venezuela esto se aplica. Venezuela saca de su subsuelo el petróleo, lo lleva a otros países, lo refina y luego traen ese petróleo convertido en gasolina y Venezuela lo compra. Eso todavía está. Y estamos hablando de la época de este gobierno que fue en la época de la Segunda Guerra Mundial, desde 1941 hasta 1945. Es decir, toda esa política todavía existe, sencillamente por no tener voluntad
política entre los gobiernos de turno, porque realmente Venezuela debería aquí tener sus empresas donde pudieran generar gasolina, donde aquí se saca el petróleo y se refina. Se saca el petróleo del subsuelo, se refina, se convierte en gasolina y nosotros pudiéramos tener una gasolina. Además de tener gasolina, realmente en un precio más barato, no tenerla gratis, porque no todo debería ser gratis, porque las cosas tienen su costo también para producirla, sino también que fuera más barata y hubiera gasolina. Actualmente vivimos en paros de gasolina y eso afecta muchísimo a la economía. Si un país no tiene gasolina, no se puede mover. El sector secundario y el sector terciario de la economía son afectados y eso hace que se pierda mucho la cosecha, se pierda el alimento y aumentan muchas, aumenta el precio, el valor de las cosas. El mayor control de la política de Medina Angarita, del técnico de operaciones por parte del gobierno, pues hasta la fecha, las transnacionales actúan prácticamente sin supervisión de entes estatales venezolanos. Es decir, que las empresas transnacionales que sacaban el petróleo venezolano y se lo llevaban, tenían sus mismas leyes y no tenían ningún tipo de reglamentos venezolanos en esas empresas. Esas empresas eran como una embajada, como un cónsul. Cada empresa tenía sus leyes y el gobierno no hacía nada de eso. Por eso es que Medina Angarita pone reglamentos donde Venezuela debería tener ahí sus reglamentos porque eso es territorio venezolano. Según los historiadores e historiadoras, estas disposiciones legales constituyen los primeros pasos de Venezuela hacia la conquista de la soberanía en materia petrolera. Algunas hipótesis apuntan en que la actitud de Medina Angarita mantuvo a los Estados Unidos a movilizar sectores políticos y militares para derrocarlo en 1945, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Otros estudios indican que el golpe fue fraguado debido a su indiferencia ideológica tanto con las cúpulas militares como los partidos políticos venezolanos. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Se despide de ustedes su profesor Alfonso Puente.